Buenas tardes, nosotros somos el equipo conformado por Betsy, Cristian y Diego. Ubicado en la cima del cerro de Chapulín, Chapultepec sirvió de morada para los grupos mexicas y toltecas, siendo su emperador Moctezuma. La construcción del castillo inicia en 1785 durante el gobierno del virrey de la Nueva España, Bernardo de Galvez, y se creó como casa de descanso. Fue sede del colegio militar y de la batalla de sus cadetes. Entre los años 1864 y 1867, los emperadores Maximiliano y Carlota lo utilizaron como el Palacio Imperial. En 1872, como decreto del presidente Sebastián Lerdo de Tejada, se convierte en una residencia presidencial. Y ya. En 1939, el presidente Lázaro Cárdenas decretó como Museo Nacional el Castillo de Chapultepec, siendo así que los presidentes tomaran residencia en Los Pinos. La recuperación del palacio. Entre las distintas residencias de Maximiliano estaban el Palacio Imperial, el Castillo de Chapultepec hoy en día. Cada una de ellas decorada con tapices, alfombras, vasijas y ornamentos europeos. Esta, como podemos ver, es la recámara de Carlota. Lejos de traer tranquilidad al país, la salida de Porfirio Díaz rumbo a Europa en mayo de 1910 no pudo evitar la prolongación de la Revolución Mexicana que dio origen al Estado mexicano moderno. Los presidentes siguieron ocupando el castillo como residencia y transformaron a su gusto las fachadas y habitaciones. En este salón, los gobernantes recibían a los miembros de su gabinete para discutir y resolver los asuntos públicos. El presidente Lázaro Cárdenas trasladó su casa oficial a Los Pinos y entregó el castillo al pueblo de México. De cadetes mexicanos que murieron en la batalla de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847 durante la Guerra Mexicano-Americana. El argumento principal del mito heroico históricamente conformado descansa en que estos 6 cadetes y otros 40 habían recibido la orden de Nicolás Bravo de abandonar el castillo de Chapultepec, por entonces sede del Colegio Militar y sus alrededores. Sin embargo, decidieron quedarse a defender la plaza ante el avance del ejército de los Estados Unidos. Los mensajes de este relato se han colocado en el imaginario social como hechos auténticos sin tener sustento histórico alguno, entre los que se cuenta la participación de los 6 cadetes en el hecho de armas, en el cual solo se tiene plena certeza en el caso de Melgar, Montes de Oca y Suárez. Construir castillos con terrazas ajardinadas fue la definición de felicidad de Maximiliano, expresó en alguna ocasión. Profundo conocedor de la arquitectura y la jardinería palaciegas de su época y aficionado de la botánica, en la terraza del castillo encontró un sitio para hacer realidad su sueño. Alrededor de este jardín íntimo, bordeado por corredores con techos ligeros, sostenidos sobre delgadas columnas de hierro, Maximiliano escuchaba y dictaba su correspondencia, al igual que en los palacios europeos de la época. El jardín interior se integraba visualmente en un parque exterior aquí, en el bosque de Chapultepec. Por el océano, los habitantes de Europa y de América no se conocieron sino hasta finales del siglo XV. En 1492 entraron por primera vez en contacto, lo que marcó el inicio de una nueva etapa en la historia universal. En 3 siglos se moldearon las bases de un nuevo pueblo, el de México actual. Los elementos indígenas europeos, asiáticos y africanos se mezclaron para dar vida a una nueva sociedad multicultural y multiétnica. En esta sala se abordaron temas como la evangelización y las misiones, las ideas que en Europa provocaba el Nuevo Mundo, la transformación del territorio, agricultura, minería y comercio, los cambios que trajo la Ilustración en América y las nuevas medidas políticas
y económicas que tomó la corona durante las últimas décadas del virreinato. Ahora vamos a hablar sobre la Guerra de Independencia. Esta sala abarca episodios y fenómenos que sucedieron durante las juntas de conspiración y el llamado a levantarse en armas, hasta la Declaración Oficial de Independencia, y expone tácticas y personajes que destacaron durante el conflicto. Esta guerra se divide en cuatro grandes periodos. Extensión geográfica insurgente con las tropas de Hidalgo entre 1810 y 1811, el de mayor intensidad con Ignacio López Rayón, José María Morelos y otros jefes 1811 y 1815, el de decadencia y fragmentación con jefes como Guadalupe Victoria, Manuel Mier y Terán, Javier Mines y compañeros entre los años de 1815 y 1819, y el de consumación, con la unión de insurgentes y realistas en el ejército trigarante encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, y con la adhesión del pueblo al Plan de Iguala y a los tratados de Córdoba en 1821. Después de la independencia mexicana, llegó el primer imperio con Agustín de Iturbide, el cual fue uno de los dos imperios que tuvo la nación mexicana. En el imperio de Agustín de Iturbide duró únicamente un año, en el cual hubo mucha pobreza y se enfocaron en los sectores de la sociedad más ricos. Por eso, después de un año, se quitó a Iturbide de la presidencia y se fue al exilio. El mexicano federal triunfó sobre el Segundo Imperio y se consolidó en las siguientes décadas hasta que fue puesto en la tela de juicio en 1910. Gracias a nuevas leyes y los avances técnicos de la época, a la estabilidad política nacional y a un contexto internacional favorable, entre 1890 y 1910, muchas fábricas, minas y haciendas gozaron de una bonanza hasta entonces desconocida. Se garantizó la seguridad en la inversión en capitales, se reordenó la hacienda pública y se fundaron los primeros bancos. En esta sala se exploran los gobiernos de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada, Manuel González y Porfirio Díaz y sus consecuencias en la vida política del país. Siglo XX. Para muchos historiadores, el siglo XX inicia en México en 1910, cuando la Constitución fue proclamada el 5 de febrero de 1917, marcaría el devenir político-social y de México a lo largo de la centuria. Estas salas representan distintas caras de la Revolución Mexicana: intereses políticos, luchas agrarias, facciones militares, soluciones jurídicas e incluso vida cotidiana.